Hola, bienvenidos nuevamente. Esta es otra de las presentaciones que corresponde al tema 6, que es de el diagnóstico radiológico de las masas torácicas. Vamos a ver pues una serie de casos y a hacer también un poco como de resumen a lo que estaba en el documento principal de la unidad. Bueno, para comenzar o para entender esto mucho mejor, vamos a hacer como una división de las masas torácicas y sería pues como aquellas masas que se encuentran netamente en el tejido pulmonar o aquellas que están en el espacio mediastínico o aquellas masas de la pared costal o aquellas masas pleurales. Bueno, para comenzar voy a recordarles que dentro de los patrones pulmonares que se pueden describir existe el patrón intersticial estructurado, que se refiere a la presencia de nódulos o masas en el capo pulmonar. Es importante entender que estas masas o nódulos pueden estar asociados a una enfermedad neoplásica, pero que también hay otras patologías como unas neumonías fúngicas que pueden presentar pueden presentarse con un patrón intersticial estructurado. ¿Qué características comunes vamos a encontrar en las masas pulmonares? Radiográficamente vemos que estos nódulos o masas son muy bien definidos, puesto que están rodeadas por el aire que se encuentra en los pulmones. Son mucho más visibles en el pulmón no dependiente. ¿Esto qué quiere decir? Que el pulmón que se encuentra sobre la mesa es el pulmón que se va a colapsar mucho más. En cambio, el pulmón que está en la parte opuesta va a estar mucho más aireado. Este es el pulmón no dependiente. Entonces, claro, como está mucho más aireado, voy a tener una mejor visualización de la masa ahí. Los nódulos pulmonares por lo general no desplazan otras estructuras torácicas y tiene que ser pues muy grande para que esto suceda, pero por lo general no. Otra de las cuestiones es que no invaden la pared costal, pero si llegan a estar en contacto con la pared costal, van a formar un ángulo agudo con la pared costal. Eso es un signo clave para poder diferenciar un nódulo pulmonar de un nódulo o una masa que crezca desde la pared costal. Y otra de las cosas que podemos ver es que el nódulo está cambiando de posición cuando yo hago la lateral derecha y hago la lateral izquierda y comparo, pues hay un cambio en la posición. Normalmente cuando el, el nódulo está en el pulmón no dependiente, se ve, digamos que se ve a la altura de la vena cava caudal, a ese nivel. Pero cuando hago la otra proyección, pues como ya se pone este pulmón en la parte dependiente y queda menos aireado, pues este nódulo va a desplazarse dorsalmente. Entonces quiere decir que las masas pulmonares en la parte dependiente se desplazan hacia dorsal y esto hace que cambie la posición. Bueno, para ejemplificar algunas cosas de las que hemos visto, hay un efecto sobre la visualización de los nódulos o masas pulmonares que tiene que ver con la recumbencia. Esto ya lo habíamos dicho al principio, los nódulos se llenan o se airean mejor y se ven mejor en el pulmón no dependiente. Entonces miremos este caso, por ejemplo. Si vemos la imagen completamente a la derecha es la dorsoventral de un tórax y la flecha blanca nos está indicando una posición de un nódulo. Bueno, este nódulo está ubicado en el lóbulo caudal izquierdo. ¿Qué pasa cuando yo hago la lateral derecha? Pues el pulmón derecho va a estar más cercano a la mesa, por lo tanto se va a colapsar más y el pulmón izquierdo, como está en el lado contrario, se va a airear mucho más. Entonces, ¿esto qué hace? Hace que como se airee mucho más, los nódulos sean más visibles. Por ejemplo, en esta radiografía vemos un nódulo superpuesto a la silueta cardíaca, es bastante visible. Pero cuando hago la lateral izquierda, ¿qué sucede? Pues el pulmón izquierdo ya está cercano a la mesa, se colapsa más y es el pulmón derecho el que se airea, el que se expande mejor. Pues en esta lateral izquierda yo ahí no aprecio la masa, no aprecio el nódulo. Y esto podría crear pues, un mal diagnóstico diciendo que no hay una neoplasia o no hay ningún signo de nódulos o masas en el pulmón. Es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y por lo tanto siempre deben hacerse radiografías ortogonales en el tórax. Si yo hago la dorsoventral y ya veo ese nódulo ahí, pues ya pienso que hacer una lateral derecha va a ser mucho mejor que hacer una lateral izquierda, pues porque me voy a airear más el pulmón izquierdo y lo voy a ver mejor.
Y en algunos hospitales, en algunas instituciones, se tiene como protocolo siempre hacer las 3 proyecciones cuando se sospeche de una neoplasia o cuando quieras descartar una metástasis. Porque ya se sabe que algunos nódulos no se ven, y yo también en las dorsoventrales y la ventrodorsal, si hay un nódulo que está muy en el borde ventral del pulmón, no se va a ver. Entonces también hay que tenerlos en cuenta porque podría entonces perderse información. Bueno, cuando mencionaba de que los nódulos pueden cambiar de posición de una proyección lateral a otra, se da por lo siguiente. Aquí voy a hacer un ejemplo. Si vemos en la imagen que está más a la derecha, que es la dorsoventral, la flecha roja me está indicando un nódulo que se encuentra ahí en el lóbulo caudal derecho, que tiene un borde bastante bien definido de tejido blando y un centro de gas, de opacidad gas. Entonces, este nódulito se encuentra en el lóbulo caudal derecho. Entonces, si yo hago la lateral izquierda, que es la que debería ser para poder ver el pulmón derecho mejor, pues veo que este nódulito se encuentra ahí, ligeramente más dorsal a la posición de la vena cava caudal, que es donde me señala la flecha roja. Pero cuando hago la lateral derecha, que ya el pulmón derecho es el que está cercano a la mesa y se colapsa, pues ya el nodulito sí lo veo mucho más dorsal a la posición original a la cual lo había visto en la proyección lateral izquierda. A esto se refiere el hecho de que se mencione que los nódulos cambian de posición en las proyecciones laterales y dorsales, y que esto es un signo clave de que se encuentra en el pulmón, en el parénquima pulmonar, puesto que al pulmón cambiar de volumen, al volverse o si comprimirse un poco con la posición lateral, pues va a hacer que haya este cambio de posición. Si este nódulo fuera en la pared costal, es posible que siempre se viera en la misma posición. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de lo mismo. Tengo una vista lateral derecha en la cual veo un nódulo bastante bien aireado. El recuadro aumentativo nos indica con la flecha un nódulo que lo tenemos ahí en ese lóbulo craneal. Y como es una lateral derecha y el nódulo se ve bien aireado, pues nos da la impresión de que este nódulito se encuentra en el lóbulo craneal izquierdo. Pues cuando hago la lateral izquierda, ¿qué pasa? Es más difícil de ver, primero que todo, pero se alcanza a evidenciar que este nodulito se ha desplazado dorsalmente. Miremos que antes en la lateral derecha estaba en contacto con el esternón, y ya en la lateral izquierda no está en contacto con el esternón, sino que se encuentra un poco más dorsal. Por lo tanto, ya podría yo determinar, uy, esto es un nódulo que se encuentra en el pulmón y que está muy probablemente en el lóbulo craneal izquierdo. Si yo hago la dorsoventral o la ventrodorsal, pues ya tendría que ver bien este nódulito. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, primero que todo decirles que esta proyección que tenemos aquí es una ventrodorsal. Se puede evidenciar que es una ventrodorsal porque justo en la parte más caudal veo como una segunda cúpula diafragmática, entonces es probable que sea la ventrodorsal. Aparte de que la posición de los miembros anteriores me sugiere que el animal está haciendo, pues que los miembros anteriores están siendo retraídos muy cranealmente, y esto es posible que sea más fácil de hacer en una vista ventrodorsal. Porque cuando está dorsoventral, las escápulas sí quedan mucho más horizontales en la proyección. Aquí están bastante recostadas. Bueno, ¿qué vemos? Vemos, porque como ya sé o ya lo voy a ir a buscar en el lóbulo craneal izquierdo, vemos que a nivel del primer espacio intercostal hay un aumento focal de la opacidad dentro del lóbulo pulmonar. Y también se alcanza a ver como un pequeño reborde que me demuestra que hay un nodulito en ese punto. Si aumentamos, aquí tenemos el recuadro en la parte derecha, vemos ese nodulito de opacidad tejido blando que está indicado con la fecha. En resumen del caso que acabamos de ver, ¿qué tenemos? Tenemos pues un nódulo que cambia de posición entre proyecciones laterales, se ve mejor definido en la proyección lateral derecha, forma un ángulo agudo con la pared costal. Es una masa entonces pulmonar localizada en el lóbulo craneal izquierdo, y a la histopatología resultó ser un adenoma broncoalveolar. O sea que fue un tumor pulmonar primario, que era bastante sugestivo porque no era sino una sola masa y no había ningún otro cambio más en el pulmón. Cuando estas
estas masitas se presentan así solitas, son más comunes que sean tumores primarios pulmonares. Bien, volvamos al concepto de que las masas pulmonares que contactan la pared costal forman ángulo agudo. Viéndolo aquí en este ejemplo tenemos dos imágenes, una dorsoventral y una lateral, en la cual se ve una opacidad de tejido blando en el emitora derecho, básicamente dorsal a la silueta cardíaca, y que contacta con la pared costal. Si vemos la flecha nos está indicando el borde de esta masa y este borde con la pared costal forma un ángulo agudo. No está desplazando la tráquea, en la lateral vemos que eso no pasa, simplemente se ve ahí. Está bastante bien definida por el gas que la rodea, pero nos falta saber qué lóbulo está. Podríamos empezar a decir, bueno, sí, que puede que esté en el lóbulo craneal derecho, o que puede ser del lóbulo medio derecho, o que puede ser del lóbulo caudal derecho. Vamos entonces a tratar de definir esto. La única forma de saberlo a ciencia cierta sería haciendo una tomografía computarizada. Veamos qué pasó. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de la tomografía. Son 3 cortes de una tomografía de tórax que está en el algoritmo de pulmón. Lo que podemos saberlo pues porque se alcanzan a ver bien los vasos pulmonares, y se alcanza a ver los bronquios, y se alcanza a ver bien la tráquea, y el resto de tejidos blandos es bastante similar en su atenuación. Entonces esto es común en el algoritmo de pulmón. ¿Qué vemos? Vemos en la vista dorsal que la flecha crema nos está indicando ahí el ángulo que hace la masa con la pared torácica, y vemos que sigue siendo ángulo agudo. Vemos que hay un poco de desplazamiento del bronquio para el lóbulo craneal en esta proyección, pero ya lo vamos a ver en definitiva en los cortes transversales. En la imagen del medio vemos señalado el bronquio para el lóbulo derecho medio, que está siendo desplazado completamente hacia ventral, y este bronquio todavía tiene aire, que sería como un broncograma aéreo, y está rodeado de un tejido bastante opaco en comparación con la masa, que correspondería pues como al colapso de este lóbulo medio derecho. Y si nos vamos un poco más craneal, vemos que el bronquio para el lóbulo craneal derecho se mete dentro de la masa. Esto ya entonces en definitiva hace que sea muy sospechoso de que el lóbulo en el cual se localiza esta masa sea el lóbulo craneal derecho. Desafortunadamente no hubo histopatología de esta masa, pero por su localización y por ser un nódulo único, es muy probable que sea un tumor primario de pulmón. Bueno, aquí tenemos otro casito. Tenemos las 3 proyecciones, la ventrodorsal, nuevamente lo digo, sé que es ventrodorsal porque veo las 3 cúpulas del diafragma, luego la lateral derecha y luego la lateral izquierda. Pues en la ventrodorsal se alcanza a ver un incremento en la opacidad a nivel de emitoras izquierdo, caudal izquierdo, y cuando observo las laterales veo que en la lateral derecha esta masa de tejido blando bien definida se observa en el espacio que hay entre la vena cava caudal, la silueta cardíaca y el diafragma. Y cuando hago la lateral izquierda, la misma masa se ve más desplazada dorsalmente y se casi que superpone a la vena cava caudal. Según nuestra teoría de que los nódulos se desplazan en las laterales dependiendo del lóbulo en el que estén, pues si pensamos que se encuentra más ventral en la lateral derecha y se desplaza hacia dorsal en la lateral izquierda, quiere decir que está en el lóbulo pulmonar caudal izquierdo, pues porque se encuentra abajo y se desplaza hacia arriba. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertos puntos, y es que en el punto en el que está localizado esto yo también podría tener todavía parte del lóbulo accesorio derecho, que recuerde que el lóbulo accesorio derecho se encuentra justo ahí donde está la posición de este nódulo en el triangulito entre vena cava caudal, diafragma y silueta cardíaca, y casi este lóbulo cruza bastante hacia el lado izquierdo. Entonces no queda muy claro en qué parte del pulmón está. ¿Qué haríamos ahora? Pues una tomografía sería como el paso a seguir para poder determinar
dónde está localizada esta lesión. Bueno, por suerte en el paciente anterior se hizo una tomografía y lo que les decía, la masa se localizaba en el lóbulo accesorio derecho. Si vemos ahí, el lóbulo accesorio es este lóbulo que se encuentra entre el diafragma, la vena cava caudal, y aquí también se ve pues, parte del esófago, y cruza bastante hacia la parte izquierda del tórax. Y ahí se alcanza a ver la masa de opacidad tejido blando extendiéndose mucho más a la izquierda. Bueno, tenemos este otro casito, dos proyecciones laterales, y les pido que hagan un ejercicio mental, que pausen un momento la presentación y piensen cómo podrían describir esto y si logran saber o determinar a qué lóbulo pulmonar se encuentra afectando. Bueno, aquí tenemos la vista ventrodorsal. ¿Qué podemos decir? Pues espero que hayan determinado que esta masa no está completamente bien definida. Hay unas partes, sobre todo en la parte caudoventral, que no se diferencia bien del diafragma. Si se sitúa la línea media, lo vemos en esta proyección, y me está desplazando la silueta cardíaca hacia craneal ligeramente. ¿Dónde podría estar ubicada esta masa? Teniendo en cuenta esta imagen con las imágenes anteriores. ¿Podría ser el lóbulo accesorio? ¿Podría ser el esófago? ¿O una masa mediastina acceso paraesofágico? ¿O una hernia? Bien sea yatal o una hernia diafragmática. ¿Qué podríamos decir? Es bastante complicado y por lo tanto yo creo que una ecografía nos podría ayudar, una ecografía abdominal, tratando de observar a este punto si se ve algo. Es muchísimas de las veces es posible, sobre todo en gatos. Y lo otro sería haciendo un TAC, una tomografía computarizada. Vamos a ver qué pasó. Vale, pues aquí tenemos ya las imágenes de la tomografía. Tenemos 3 imágenes en algoritmo de pulmón y 2 imágenes en de tejido blando. ¿Qué tenemos aquí? Pues la masa prácticamente se localizaba en el lóbulo accesorio. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Pues siguiendo los bronquios hacia cada uno de los lóbulos. Por ejemplo, en la primera imagen, que comenzando de izquierda a derecha, tenemos el bronquio para el lóbulo derecho craneal. Este bronquio va y no hay ningún problema en el lóbulo. Luego miramos la imagen que sigue hacia la derecha y este nos está demostrando el bronquio para el lóbulo medio derecho. Sin embargo, la siguiente imagen, la que sigue, que es donde está la flecha crema, estamos viendo el bronquio para el lóbulo accesorio derecho. ¿Qué es lo que vemos ahí? Que está rodeado de una gran cantidad de tejido blando. Si vemos las imágenes ya de la derecha completamente, que son en algoritmo de tejidos blandos, post contraste, vemos que la masa no contrasta mucho, no tiene mucho realce de contraste, y las flechas nos están indicando en la imagen de arriba, nos está indicando el margen de la masa con el diafragma, y en la de abajo nos están indicando el bronquio del lóbulo accesorio derecho. Entonces es una masa del lóbulo accesorio derecho. Esta masa sí que se pudo muestrear y resultó ser un carcinoma pulmonar, que también es un tumor primario. Bueno, ahora vamos a considerar entonces las masas mediastínicas. Anatómicamente, el mediastino lo podríamos como considerar en 3 compartimentos: el compartimento craneal, el central y el caudal. Y las masas que se van a encontrar en cada una de estas porciones pueden ser asociadas con las estructuras que se encuentran allí y que podrían entonces guiar un poco el diagnóstico. Hay una de las porciones del mediastino que son los recesos. Está el receso cranioventral y el receso caudoventral y el cabal. Aunque el cabal no es visible radiológicamente, los otros dos sí que son visibles. Cuando hay una masa creciendo en el mediastino, por lo general causa desplazamiento de estructuras del tórax, bien sea la tráquea, el esófago, la silueta cardíaca, lóbulos pulmonares. Entonces siempre hay algo pues como evidente que está creciendo en este espacio y está desplazando estructuras. Y como no está dentro del campo pulmonar, por lo general tiene
son de bordes muy poco definidos, es difícil de definir los bordes porque están en un espacio en el que están en contacto con muchas estructuras de tejido blando, pues como los más grandes vasos y como la silueta cardíaca, el diafragma, etc. Bueno, aquí vamos a mirar entonces cómo es la apreciación radiológica del receso mediastínico cranioventral. Si miramos una radiografía dorsoventral o ventrodorsal, pues se alcanza a apreciar una banda delgada de tejido blando que se dispone de manera oblicua en la entrada torácica, casi que contactando con la silueta cardíaca. Esto es producido porque el lóbulo craneal derecho y el lóbulo craneal izquierdo pues se solapan en la parte craneal del tórax, el izquierdo extendiéndose mucho más cranealmente que el derecho, y aquí lo vemos diagramado en esta radiografía, indicado con la flecha roja, entonces el tejido que formaría el receso mediastínico. Bueno, aquí tenemos una representación en un corte de una tomografía computarizada. El corte está hecho a la altura del tórax craneal, más o menos la segunda, tercera vértebra torácica. Aquí vemos entonces en la parte izquierda de la imagen vemos el lóbulo craneal derecho y en la parte derecha de la imagen vemos el lóbulo izquierdo. Indicadas está la tráquea, la vena cava craneal y la aorta. Con las flechas blancas está indicado entonces el receso mediastínico cráneo-ventral. Miren que tiene una atenuación que es más o menos tejido adiposo. Y obviamente en esta parte del mediastino se podrían presentar un crecimiento tumoral o se podría recoger cantidad de líquido pareciendo pues como una masa. Por eso es importante determinar y distinguir este receso. En estas radiografías vemos entonces también indicado ese receso mediastínico cranioventral. En la imagen de la derecha vemos ahí la dorsoventral, cómo se aprecia esta banda de tejido, de opacidad de tejido blando, indicada entre las flechas. Y en la imagen de la izquierda y en la lateral vemos también la misma banda de tejido, pero en este caso hay que tener cuidado porque esta banda también está representando el sitio por donde transcurren los vasos torácicos internos. Hay una cuestión que hay que tener en cuenta y es que en pacientes jóvenes el timo está presente y se ubica en el mediastino craneal. En esta imagen aquí tenemos una proyección dorsoventral en la cual la flecha está señalando esta opacidad de tejido blando que tiene como forma de vela de bote, que correspondería entonces al timo. El timo se visualiza de esta manera y es completamente normal más o menos hasta el primer año de vida. El receso mediastínico caudal, pues este receso se observa, es mucho mejor verlo en las proyecciones ventrodorsal o dorsoventral y se observa como una línea de opacidad tejido blando en la parte caudal del tórax, básicamente en el hemitórax izquierdo, que conecta la silueta cardíaca con el diafragma, así como lo indica la flecha azul. El grosor de este dependerá pues de la cantidad de tejido graso que tenga presente. Vemos en la imagen de la izquierda un animal que tiene una cantidad de grasa mucho mayor en el mediastino y por lo tanto su receso mediastínico caudal se ve bastante grueso. Bueno, esto ya lo había mencionado, las estructuras del mediastino que son visibles radiográficamente serían entonces el corazón, la tráquea, la vena cava caudal, la aorta, el timo en animales jóvenes y el esófago, que a veces se puede ver en la proyección lateral izquierda. Y aquellas estructuras que no se pueden observar radiográficamente, pues vena cava craneal, vena ácidos, timo involucionado, los nódulos linfáticos mediastínicos craneales, también el nódulo linfático external en condiciones normales, los nervios y los vasos sanguíneos más pequeños, por ejemplo, las ramas de la subclavia o la torácica interna, etc. Bueno, algunas causas de masas mediastínicas, si dividimos su localización, podríamos pensar que en la parte craneodorsal
del mediastino, pues serían patologías básicamente de origen neurogénicos o algo asociado con el esófago, puede ser una dilatación, cuerpo extraño, un absceso, un granuloma esofágico. También dilataciones postestenóticas de la aorta o aneurismas. Tumores de base del corazón, como quemodetomas, pueden también tener un aspecto que proviene del mediastino craneodorsal. Lesiones asociadas a las vértebras torácicas, que puede ser desde neoplasia, espondilosis severa hasta osteomelitis. Abscesos, granulomas o celulitis del mediastino, también a este nivel. Tumor de la porción proximal de la costilla, de las costillas que vienen siendo desde la 1 hasta las 5 más o menos o 6. Timomas, linfadenopatías, hematomas, bien sea por coagulopatías o por lesiones vasculares, por ejemplo las dadas en espiriocercosis aberrante. Y tumores de vaina nerviosa paraespinal también pueden ser. Si ahora hablamos de las masas craneoventrales, podríamos tener entonces o pensar que proviene de los nódulos linfáticos, del timo, del linfonodo external, o son quistes, por ejemplo los gatos que se dan bastantes los quistes mediastínicos. También dilatación secundaria del esófago por anomalía vascular, herniación del atrio derecho a través de un defecto en el pericardio o un aneurisma del atrio derecho también han sido reportados como masas o como estructuras tipo masas del mediastínico craneoventral. Si fuésemos ya ahora a mirar la parte dorsal del mediastino, que vendría siendo básicamente sobre la silueta cardíaca, pues pensaríamos cualquier patología que provenga del esófago. En la parte periliar, que vendría siendo más o menos alrededor de la carina, pues tendría yo que pensar en alguna patología originándose de los linfonodos traqueobronquiales, también tumores de base del corazón o alguna patología que involucre los vasos sanguíneos mayores. En la parte caudo-dorsal, básicamente son aquellas que estén asociadas al esófago caudal y a las hernias de tipo hiatales. Y en la parte caudoventral o caudal, pues algunas patologías asociadas al esófago como abscesos paraesofágicos o también una hernia mediastínica que puede estar localizada aquí. Otras cosas serían granulomas, abscesos, hematomas, una vesícula biliar intratorácica, tumor primario del pulmón en el lóbulo accesorio, como el que vimos en el caso ahora anteriormente, o eventración diafragmática por una malformación congénita, estamos hablando ya de cosas demasiado raras, y neoplasias diafragmáticas también podrían ser. Bueno, aunque parecían pues como muchas las causas de una masa mediastínica, pues tenemos que considerar que es lo más común. Lo más común y lo que yo también he experimentado son masas a nivel de mediastino craneal y son masas que involucran los nódulos linfáticos, el timo o el esófago. También en cierto grado de frecuencia se observan tumores que provienen de tejido histiocítico, sobre todo en caninos, linfomas, no solamente el linfoma tímico, sino también el linfoma mediastínico, y tumores ectópicos de tejido tiroideo. También es posible o también se presenta con alguna frecuencia en el mediastino craneal. Hagamos entonces un recorderis de los nódulos linfáticos mediastínicos, comenzando por el nódulo linfático external. Este se encuentra más comúnmente sobre la segunda, la tercera esternebra. Es normalmente poco visible y es ovoide en forma y bueno, obviamente tendrá opacidad de tejido blando. Cuando está aumentadísimo de tamaño es posible verlo como una estructura de tejido blando poco pobremente marginada en el mediastino craneal sobre la segunda y la tercera esternebra. Luego tenemos los nódulos linfáticos mediastínicos craneales, estos que están aquí indicados con color amarillo, que se encuentran básicamente en el tejido conectivo que está entre la tráquea y los grandes vasos del mediastino craneal. Pueden ser
entre 5 o 6 nodos linfáticos, depende mucho, es muy variable en cada individuo. Y los otros nodos linfáticos en el mediastino que tenemos serían los que se encuentran alrededor de la carina y son llamados los linfonodos traqueobronquiales, que están aquí indicados con verde. Los linfonodos traqueobronquiales por lo general son tres: el traqueobronquial derecho, el traqueobronquial izquierdo y el traqueobronquial medio. El traqueobronquial derecho se encuentra en la superficie o contactado con la superficie craneal del bronquio principal para el pulmón derecho. El izquierdo igualmente la misma posición pero para el pulmón izquierdo, y el central se encuentra en la parte posterior de la carina, justo en la bifurcación de los dos bronquios principales. Cabe recordar que cuando hay incremento de los lóbulos linfáticos traqueobronquiales, hay veces puede confundirse uno con un aumento en el atrio izquierdo. Entonces hay que tener pues como muy en cuenta esto, ver las otras características de la silueta cardíaca, otras características también del tejido pulmonar y del aspecto general del tórax, porque cuando hay linfadenopatía traqueobronquial tiene que haber de fondo una patología pulmonar que la esté causando, o es posible que se dé por una linfadenopatía generalizada. Entonces se esperaría también ver linfadenopatía external o linfadenopatía miasténica craneal. También es importante recordar qué es lo que drenan estos linfonodos mediastínicos en sí. Pues los mediastínicos craneales están drenando linfa que proviene de las vértebras torácicas, de las costillas, la tráquea, el esófago, el tiroides, el timo, el mediastino y el corazón y la aorta. Los traqueobronquiales principalmente pulmón y bronquios, y los linfonodo external, las costillas, el esternón, el timo, el peritoneo. Lo que es muy importante es recordar que el linfonodo external drena linfa del peritoneo, sobre todo de la parte del abdomen craneal, y también puede venir linfa del hígado. Por lo tanto, en algunas ocasiones cuando hay enfermedad peritoneal se puede observar una linfadenopatía external. Entonces puede tener un paciente que venga con patología X, se le hace una radiografía de tórax y se puede ver el linfonodo external aumentado de tamaño. Si no hay ninguna otra patología en el tórax, es probable que este aumento del tamaño del linfonodo external se deba a algo que pasa en el abdomen. Entonces mucho cuidado, porque entonces hay que revisar qué pasa en el abdomen. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este paciente tiene unas radiografías tanto lateral derecha como izquierda. Vemos que hay un aumento en la opacidad del mediastino craneal y que este aumento de opacidad me crea también un signo de silueta con el corazón. No alcanzo a ver bien el margen craneal del corazón, al menos en la vista lateral derecha. En la vista lateral izquierda se alcanza a ver más o menos mejor. El lóbulo craneal, ambos lóbulos craneales están desplazados ligeramente hacia caudal, y también hay un desplazamiento dorsal de la tráquea. Si lo ven ahí, se aprecia muy bien que la tráquea se desplaza cranealmente y luego ya baja al estar en la localización que tiene la carina. Otra cosa importante es que hay como un aumento en la opacidad alrededor de la carina, mucho más visible en la lateral derecha. Y de resto el tórax no presenta pues como muchos otros cambios. El parénquima pulmonar está un poquito intersticial, pero no hay ningún otro nódulo o masa o otro cambio en el parénquima pulmonar. ¿Qué nos hace falta? Ver qué es lo que sucede en la vista ortogonal, a ver si tenemos una dorsoventral o una ventrodorsal, para saber si podemos localizar esto en un lóbulo pulmonar o si es básicamente en el mediastino craneal. De todas maneras está casi que evidente, porque recordemos que las masas de lóbulos pulmonares normalmente no desvían la tráquea, simplemente se presentarían pues como un aumento de opacidad, o tendrían que ser muy grandes para hacerlo. Entonces vamos a ver qué pasa con la vista ortogonal. Bueno, aquí la tenemos. Si se fijan bien, vemos que los dos lóbulos pulmonares craneales están desplazados hacia caudal. No vemos esa superposición de los lóbulos como cuando vimos en la definición de lo que era el receso mediastínico craneoventral. Eso no lo vemos aquí, sino que todo el mediastino craneal está aumentado de tamaño. La silueta cardíaca se pierde ligeramente en la parte craneal y ligeramente a la izquierda. Y esto posiblemente sea una masa que está
ahí presente en el mediastino craneal y por lo tanto es poco definida porque todo es tejido blando. Hay desplazamiento de la tráquea que lo vimos dorsalmente, aquí la tráquea también hace como una especie de S que nos confirma pues que hay un efecto masa de esta estructura hacia la tráquea. No sabemos entonces qué es, en este caso se hizo una ecografía, se evidenció una masa, se pinchó y resultó ser un linfoma. Bueno, y aquí tenemos otro caso, este es un gato. Tenemos dos proyecciones laterales, en la lateral izquierda se alcanza a ver una estructura de tejido blando redondeada a la altura de la tercera cuarta esternebra, bastante bien definida dorsalmente, pero en la vista lateral derecha no se ve como tan clara. También hay una pérdida del margen craneal de la silueta cardíaca y el resto del campo pulmonar parece bastante normal, no se ve como nada más. Necesitaríamos ver entonces una vista ortogonal para poder localizar esta masa. Si pensáramos en el mediastino craneal como tal, en las estructuras que tenemos ahí, pues mi primer pensamiento sería el nódulo linfático external por la localización. Pero vamos a ver qué tenemos en la otra vista. Vemos entonces aquí que esta estructura se encuentra bastante en la línea media, contactando con la silueta cardíaca, creando esta pérdida del borde, este signo de silueta. Desplaza ligeramente el pulmón izquierdo, el lóbulo craneal izquierdo lo desplaza ligeramente hacia lateral. Y cuando se realiza o se decide hacer la ecografía de esta estructura, se evidencia que es una estructura redondeada con una membrana delgada conteniendo una cantidad de material anecoico y que es muy compatible con un quiste. Una cosa que hay que tener en cuenta es que en gatos, sobre todo geriátricos, se puede presentar de manera frecuente los quistes mediastínicos. Son idiopáticos, es simplemente un quiste, no presentan pues como mayor complicación. Bueno, aquí tenemos otro caso con un nivel de dificultad pues, un poco mayor. Para describir, se ve una estructura de opacidad tejido blando en el mediastino cráneo dorsal. Está básicamente que superpuesta a la tráquea y no desplaza visiblemente la tráquea ni hacia ventral ni hacia dorsal. Tendríamos que mirar la otra proyección para saber si esto es pulmonar o si es del mediastino craneal como tal. Y aquí tenemos entonces la vista ortogonal. Me imagino que muchos de ustedes estarán pensando esto qué es. No se les alcanza a apreciar nada. Es una estructura con una opacidad tejido blando, pero que es muy poco definida. No se alcanza a ver muy bien. Yo les puedo decir que la veo más localizada hacia la izquierda, desplazando ligeramente el lóbulo craneal izquierdo del pulmón hacia caudal, pero que sí en realidad tiene unos márgenes poco definidos y es difícil de saber de dónde se origina hacia qué estamos mirando. Si vemos las estructuras óseas de este nivel, las costillas, las tres primeras costillas parecen estar bien. Si quieren regresen a la diapositiva anterior para ver cómo están las vértebras, pero yo les digo que las vértebras también estaban normales. Entonces, aquí ¿qué queda? Nos tenemos que preguntar, ¿dónde está la masa? ¿De dónde proviene? ¿Es mediastino realmente o es pared torácica? Quedan todavía estructuras por caracterizar ahí. No sabemos si hay parte nerviosa, no sabemos si hay parte vascular. Entonces no quedó más otra alternativa que realizar un TAC. Vamos a ver qué pasó en el TAC. Bueno, aquí tenemos entonces las imágenes de la tomografía. Está en un algoritmo que es casi que entre pulmón y tejido óseo. Tenemos dos cortes dorsales y un corte transversal y lo que apreciamos es lo siguiente, hay una estructura de una atenuación bastante heterogénea mezclando entre grasa y tejido blando que se encuentra en la entrada del tórax. Desplaza la tráquea hacia lateral, se alcanza a ver en la primera imagen de la izquierda, pero también está como entre todos los vasos sanguíneos del mediastino craneal, entre las subclavias, entre la tronco cefálico y la vena cava craneal. Aparentemente todas las estructuras óseas que se veían ahí tenían buen aspecto, no se veían invadidas, pero el músculo larguísimo del cuello, o largo del cuello,
no se ve muy bien definido, que digamos, en estas imágenes. El esófago también estaba normal y la tráquea también. Se decidió realizar una citología por aspiración con aguja fina y el diagnóstico fue un sarcoma mediastínico. Ok, ahora vamos a pasar a la última categoría de masas de la cavidad torácica, que son las masas de la pared torácica como tal. ¿Qué hallazgos frecuentes radiográficamente se tienen en las masas que se originan de la pared torácica? Pues por lo general están en la periferia del tórax. Es muy difícil muchas veces de diferenciar de una masa pulmonar, pero para esto el signo clave es la angulación que produce esta masa con el tejido pulmonar. Si es ángulo agudo, pues es muy probable que sea un nódulo pulmonar, como ya lo vimos ahora, una masa pulmonar. Pero si no es ángulo agudo, sino que tiene más bien un ángulo obtuso y tiene como una forma de campana, a esto se le llama un signo extrapleural y es muy compatible con una masa que se origina de la pared costal. Siempre hay que observar todas las estructuras óseas que están al lado de estas estructuras tipo masa, básicamente las costillas, a ver qué es lo que hay y descartar si se trata de un tumor primario, si se trata de una metástasis o si se trata de alguna fractura con formación de hematoma, granuloma, absceso, lo que sea. Con este diagrama quiero ejemplificar el signo extrapleural. Entonces miremos aquí en la figura de la izquierda completamente, que es un tórax normal, la línea roja nos está representando lo que es la pleura parietal, una pleura que está recubriendo la pared costal internamente y que es parte pues obviamente del espacio pleural. Si tengo una masa intrapulmonar, una masa pulmonar, y que me contacte con la pared costal, lo que ya habíamos explicado anteriormente, esta masa me va a conformar o me va a hacer un ángulo agudo con la pared costal. Es lo que señala ahí la flecha roja en la imagen A de la derecha. Pero si es una masa que está creciendo pues de la pared costal hacia la interior del tórax, pues esto me va a empujar, la pleura parietal me la va a empujar hacia adentro, por lo tanto me va a crear como una forma de campana y la angulación ya no va a ser aguda, sino que va a ser obtusa y esto es lo que le llamamos el signo extrapleural. Piensen así como algo así como un iceberg, que se ve un poco de la masa bordeando externamente, pero internamente esa masa puede ser muchísimo más grande que está invadiendo mucha parte del tórax. Esto es bastante común que se encuentre así y el signo extrapleural pues obviamente nos indicaría que esta masa es muy probable originada en la pared costal. Bueno, aquí quiero hacer un ejercicio con todos ustedes. Miremos esta placa, estas dos placas, derecha e izquierda del tórax y van a pensar si logran ver algo que esté anormal. Luego pasan a la siguiente diapositiva, que ahí van a escuchar un poco la explicación de lo que está sucediendo. Bueno, espero que muchos de ustedes hayan evidenciado que hay un incremento en la opacidad tejido blando en la entrada del tórax que bordea, se ve bastante bien marcado el borde el borde caudal de esa estructura en la lateral izquierda, pero aquí es bastante poco definida, no se alcanza pues, a ver muy bien cómo se presenta. Y también hay una cuestión importante y es que cuando uno se fija con mucho cuidado, nos damos cuenta que una de las dos costillas, del primer parte de costillas, no está completamente visible, no está bien definida. Si miramos entonces ahora aquí en la vista dorsoventral, esta opacidad de tejido blando se encuentra más a la derecha. Vemos cómo desplaza caudalmente el lóbulo craneal derecho y si buscamos ahí no encontramos la primera costilla. Vemos ahí en la imagen de la derecha que es bastante aumentada y estamos mirando ahí la flecha roja indica dónde está la costilla 1. No se alcanza a ver, se ve la costilla 2, pero no se ve la costilla 1. Es una característica de un tumor originado de una costilla. Entonces se presenta así. Si vemos aquí en la dorsoventral, pues la segunda flecha roja nos está indicando ese margen obtuso de esta masa con la pared costal y esto es lo que llamamos un signo extrapleural. En la
aspiración con aguja fina, se vieron células histiocíticas. Bueno, es posible que esto sea parte de un sarcoma histiocítico o que sea pues, una combinación también de varias patologías. Aquí tenemos otro ejemplo. Si bien tenemos las dos radiografías laterales, vemos que en la lateral derecha hay un incremento focal de opacidad tejido blando, más o menos al nivel de la cuarta costilla y casi que cercana a la unión costocondral. Si la vemos en la lateral izquierda es muy poco definida, los márgenes no se ven muy claros. Esto aumentaría la sospecha de que no es una masa pulmonar porque no está bien definida y que es posiblemente una masa de la pared costal. Vamos a ver qué pasa en la otra proyección. Vale, pues aquí tenemos entonces la dorsoventral, vemos en la imagen del tórax completo que sí que hay una opacidad de tejido blando originándose desde la pared costal derecha, más o menos está como abarcando dos costillas, la costilla 3 y la costilla 4, y hay una cuestión, si aumentamos bien vemos que la costilla 4 tiene un cambio ligero en la angulación, ahí sobre todo cuando va a dar ya la vuelta para estar llevar al esternón, y lo podemos comparar con la costilla del otro lado en la cual es un poco más alargada esta extremidad external de la costilla. ¿Qué nos faltaría ver? Pues no se ve muy bien una osteolisis, no se ve muy bien una neoformación ósea. En este caso, pues se optó por hacer una tomografía, porque igual también con el tomógrafo en muchas ocasiones podemos planear un abordaje quirúrgico y ver más o menos con cuánto margen se puede programar una cirugía si el propietario decide pues extirpar este tipo de masas. Muy bien, pues aquí tenemos dos imágenes de la tomografía realizada a este mismo paciente. Tenemos una imagen a la derecha que es un corte dorsal, en el cual estamos indicando aquí ese signo extrapleural muy bonito que se ve del tejido blando separando la pleura y separando el pulmón, el lóbulo craneal derecho. Y también vemos ahí en el centro cómo hay una expansión de la costilla, es una lesión osteolítica expansiva. La costilla está aumentada ahí localmente, pero también es lítica. Y hay un poco de neoformación ósea también a este nivel. En la imagen de la izquierda vemos entonces el corte transversal, como está muy focalizada esta masa a esta costilla número 4 derecha, y también se puede ver ese signo extrapleural ahí indicado con la flecha roja, y también eh, se ve las lesiones osteolíticas y un poco menos osteoproliferativas. Es una neoplasia, pero entonces, ¿qué haríamos? Una biopsia para saber qué neoplasia es. ¿Qué neoplasias podrían originarse de aquí? 2 segundos ahí para pensar. Vale, pues muy bien. Podríamos tener una neoplasia de hueso primaria, como un osteosarcoma, o podríamos tener un fibrosarcoma, o podríamos tener un condrosarcoma. Bueno, y para salir de dudas, aquí tenemos una investigación realizada en el 2008, en el cual se observaron diferentes citologías o biopsias provenientes de masas de pared costal. ¿Y qué encontraron? Encontraron que la mayoría de los casos, o en mayoría de los casos, se presentó osteosarcoma, luego condrosarcoma y hemangiosarcoma también había ahí presente. Y una cosa interesante, supervivencia media. En osteosarcoma, 290 días, porque ya es una neoplasia bastante agresiva y que metastatiza muy rápido. Y el condrosarcoma sí, 1300 días como media de supervivencia. Bueno, a ver, en el tema pasado, hablando de la cavidad pleural, pues mencionamos que podían encontrarse masas pleurales, pero que es muy difícil de diferenciar de una masa proveniente de la pared costal o de una masa pulmonar o de alguna patología diafragmática. Pero bueno, ¿qué hallazgos frecuentes tenemos? Esto, que no se reconoce muy fácilmente con radiografía y que es mucho más fácil de ver con eco o con el TAC. A menudo hay efusión pleural y puede presentar un signo de silueta de la silueta cardíaca y de diafragma.
¿Qué tipo de tumores pleurales se encuentran frecuentemente? Pues un mesotelioma o una extensión de un tumor pulmonar, mejor dicho, una metástasis de un tumor pulmonar que invade la cavidad pleural. Abscesos pleurales también se presentan. Podemos reconocer eso que también forma como una especie de masa y obviamente es un tejido que está ocupando parte del espacio pleural y que es bastante complicado de manejar, sobre todo en gatos. Bueno, aquí tenemos un caso interesante, tenemos las dos proyecciones laterales y vemos algo interesante y es que en la proyección lateral izquierda el pulmón derecho sí que se airea bastante bien y se alcanza a ver pues muy bien esa vascularización, pero cuando vemos la proyección lateral derecha hay como un incremento de la opacidad superpuesta al corazón o a la reserva cardíaca y hay como una elevación ligera de la tráquea ahí, de los vasos pulmonares, entonces hay algo que no, como que no cuadra bien acá. Necesitamos las otras proyecciones, entonces vamos a ver qué pasa. Pues bien, aquí tenemos las dos proyecciones, la dorsoventral y la ventrodorsal, en la cual hay un incremento focalizado de la opacidad en el hemitoras izquierdo y desplaza ligeramente los márgenes, bueno, ligera o moderadamente, los márgenes de los pulmones del pulmón izquierdo hacia la línea media y está contactando bastante con la silueta cardíaca. Hay un borde, hay parte de silueta ahí que no se puede ver muy bien. En este caso se optó por realizar una tercera proyección que la vamos a discutir a continuación. Muy bien, aquí tenemos entonces una proyección extra del tórax. Esta proyección fue realizada con el animal en decúbito, pero con el haz horizontal, disparando de ventral hacia dorsal y obtiene esta radiografía. A primera instancia vemos que sí que hay un aumento en la opacidad, vemos desplazamiento de los lóbulos pulmonares y como una retracción de los márgenes, pero también la silueta cardíaca permanece en el centro, no se desplaza hacia la parte derecha del tórax. Esto nos haría sospechar de que hay algo que la está posiblemente adhiriendo en contacto con la pared costal, sobre todo a nivel de la quinta, sexta costilla o espacio intercostal. Vamos a ver entonces cómo podríamos resolver el asunto. Recapitulando entonces este caso que tenemos, hay efusión pleural, se veía ahí efusión pleural, hay opacidad extrapulmonar de forma alargada en la pared torácica izquierda, no dependiente, pues puesto que cuando hicimos la proyección ciliar horizontal esto seguía, pegaba a la pared en decúbito. ¿Qué pasaría? ¿Qué podría ser? ¿Líquido que está atrapado en las pleuras o una masa? La silueta cardíaca, pues que ya lo mencioné, no se desplaza. ¿Qué podría ser esto? Unas adhesiones. Pues se optó por hacer un TAC entonces para caracterizarla bien. Obviamente en sus clínicas ustedes podrían hacer una ecografía y ver de qué se trata este tipo de cambios y podrían pensar en hacer una aspiración por aguja fina, pero también cuando se tiene se puede hacer y existe un TAC en este caso. Bueno, aquí entonces vemos imágenes de la tomografía. Tengo una masa que se está extendiendo ahí en la pared torácica izquierda internamente, pero cuando la miro bien hay un margen externo en la misma masa que es grueso, el tejido blando, y en el interior tiene menos opacidad. Esto sugiere bastante que lo que tenemos aquí es una masa cavitada y lo más probable es que sea un absceso. Una masa cavitada pues sí llena con líquido y lo más probable es que sea un absceso. El animal se operó y se drenó todo este absceso y ya pues se recuperó tranquilamente. Bueno, en el año 2012 estos autores hicieron como un estudio acerca de las características por tomografía de las masas y nódulos pleurales y que concluyeron que bien la tomografía es útil para identificar y caracterizar estas lesiones que se encuentran en el espacio pleural y puede guiar un diagnóstico futuro o procedimientos como una toracoscopia o una toracotomía exploratoria, pero que tanto cambios o lesiones neoplásicas como no neoplásicas deben de considerarse en el diagnóstico diferencial. Mejor dicho, que con la radiografía igual, si decimos que esto es una neoplasia o un absceso, con el TAC también tenemos que decir lo mismo porque no se puede saber. Y habría que hacer una biopsia o aspiración con aguja fina para saber lo que es. De todas maneras, lo bueno del TAC es que te da como esa
relación espacial, esa asociación de esta masa con otras estructuras y puedes planear tranquilamente una cirugía. Bueno, pues en resumen, las lesiones tipo masas en el tórax se pueden asociar básicamente con 5 diferenciales a saber: quistes, abscesos, granulomas, hematomas y neoplasias, obviamente envolviendo cualquiera de las estructuras del tórax. No olvidar examinar bien todos los huesos, en especial las costillas, cuando tenga una masa que se esté originando o que esté envolviendo la pared torácica. El desplazamiento de estructuras es una ayuda para localizar pues, las lesiones y para también saber más o menos de dónde son. Recordemos que las masas pulmonares normalmente no desplazan, las masas mediastínicas desplazan tráquea, desplazan silueta cardíaca. Entonces es como una forma de poder yo guiarme el diagnóstico. Y también pues mirar si hay indicios de linfadenopatía, mirar si hay algún otro proceso patológico sistémico que esté causando que esto suceda. Recordar lo del linfonodo external, que es posible que se agrande el tamaño debido a patologías del abdomen craneal. Si tienen alguna duda, si quieren hacer preguntas o algo, pues no duden en escribirme por el email o en la plataforma por un foro. Muchas gracias y por su atención en esta presentación y pues nos vemos en la próxima presentación.